Uy, yo soy líder, tengo que saber. Tienes que tener una fe a prueba de dudas. Sinceramente no tengo ni la menor idea cuál es la respuesta para esto. Porque las dudas nunca son verdades. Las dudas simplemente son preguntas. Padre, ayúdame. Vengo ante ti. Hola, mi nombre es Cristian Cruz. Y yo soy Renzo Díaz. En un mundo que cambia, ¿Podrá la fe mantenerse firme? eso averiguaremos en este episodio. Bienvenidos al Areópago Podcast. Hoy día vamos a ver un tema muy especial y muy real para todos nosotros, que es la duda. Dudar es pecado, no es pecado, es bíblico, no es bíblico. ¿Cómo abordamos la duda en nuestra vida? Yo creo que es una experiencia humana el dudar. No estar seguros de las cosas que creemos, no estamos seguros de las cosas que estamos por hacer o las cosas que hicimos, el dudar. Creo que este es un tema muy importante hoy porque influenciados por el modernismo, por cómo todo funciona hoy en día, ahora siendo influenciados por el posmodernismo, el modernismo llega a querer responder todo. Uh-huh. Hay ciertas cosas en la fe que... ¿Dónde queda la fe? No todo tiene una respuesta súper organizada, empírica, donde se llega a responder, empieza así. No satisface necesariamente todas las inquietudes intelectuales que tenemos. El postmodernismo llega a cuestionar todo, quiere votar el modernismo. Por eso post quiere votar todas las ideologías sobre las cuales han sido fundamentadas casi todas las instituciones de hoy en día. Y se va del otro extremo, que es todo es relativo y no existe la verdad. Y creo que yo he tenido esta conversación con más de alguna persona que se sienten mal cuando dudan sobre su fe. La iglesia actual llega a acusar bastante a aquel que tiene poca fe. Uh-huh. Recuerdo bien en mi adolescencia, yo dudaba mucho. Hoy, hablamos un poco más sobre, en uno de los otros episodios, sobre la identidad. Uh-huh. Yo dudaba sigo dudando de vez en cuando, ¿quién soy en realidad? Llegamos a concluir que nuestra identidad está puesta, escondida en Cristo, somos hechos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza y en eso está puesta nuestra identidad, no sobre una moralidad, ideología, etc. Pero la duda específicamente, ¿tú crees que es mala, Renzo? Mira, yo justo hace unos días leías a un autor y decía que todo buen maestro tiene que tener en cuenta la condición caída que tenemos. Y la condición caída para este autor no necesariamente se manifiesta solo como pecado, sino que la condición caída también se va a manifestar en debilidades. Por ejemplo, nos tendemos a enfermar en este cuerpo caído. Tendemos a tener debilidades en nuestras fuerzas corporales, tenemos debilidades intelectuales que se pueden manifestar como duda. La Biblia no tiene ningún segmento donde diga que el dudar es pecado, pero sin embargo es una muestra de nuestra debilidad humana. Y si vamos a la Biblia, vamos a ver que muchas personas dudaron, pero Dios no las rechazó. Sí, quizá vemos que Dios los exhorta en algunos momentos, pero Dios no los rechaza por tener esa duda. Dios fue muy comprensivo. Yo diría todas las oportunidades en las que vemos esas dudas. Una de los personajes quizás más famosos que dudaron fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús mismo dice que no hay varón que haya nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. O sea, imagínate. Wow. Jesús básicamente con esto está diciendo que después de él, el ser humano más genial fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista él mismo profetizó y dijo, este es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Fue su razón de estar. Fue su razón de ministerio. Uh-huh. Todo su ministerio fue basado en Jesús. Y cuando él estaba en la cárcel, él manda a sus discípulos a donde Jesús a preguntarle, ¿eres tú realmente? Y Jesús, ¿qué les dice a sus discípulos? No les dice, vayan y condénenlo al infierno, o no, ya él no merece entrar al reino de los cielos. Jesús les dice, vayan y díganle todo lo que acaban de ver.
los ciegos ven, los sordos oyen, el evangelio les es predicado a los pobres. Que sea ese el testimonio para Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista recuerde que el Cristo tiene que hacer este ministerio primero. Entonces, vemos que Jesús tiene esta reacción. Y yo creo que hay varios otros personajes en la Biblia que pasan por dudas. Creo que para también lograr avanzar un poco, porque casi que la duda, una respuesta a la duda es la fe que tuvieron todos estos personajes, ya sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los padres de la iglesia. Es la respuesta más común es la fe en aquel que resucitó, que es Cristo. Y esto me lleva a lo siguiente, que es tú, líder, pastor, líder encargado de una célula pequeña en tu casa, un grupo de discipulado, cuando te hagan una pregunta que tú no sabes, está bien decir no sé. Tú no tienes que tener todas las respuestas aquí. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos a otros hermanos en la fe, donde podemos llegar a preguntar y después corroborar con lo que dice la Biblia. Dios es tan grande en su misericordia y en su gracia que nos da tantas otras personas de las que podemos aprender y decir, llegaron a la misma conclusión que yo estaba pensando llegar. Entonces, creo que uno de los momentos más cruciales en los cuales uno llega a criticar la duda es cuando uno no sabe. Porque llega a afectar mi orgullo, porque es así como, yo soy líder, tengo que saber. Y estoy poniendo mi fe en mí mismo en vez de lo que el Señor me ha mandado a hacer, que es discipular a los demás. Pero también recordando que es en humildad. Claro, como diciendo, yo no puedo darme la chance de dudar porque tengo que dejar ver que la fe tiene todas las respuestas y que no hay lugar para la duda. Pero sí hay, ¿no? Y justamente lo que dices, en humildad hay ese espacio para la duda, para el decir no sé, para el esperar en silencio a la voluntad del Señor en muchos aspectos. Yo creo que podemos decir que como cristianos la duda es algo normal. Incluso algo que podemos esperar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo creo que hay circunstancias en la vida que son difíciles, que nos hacen preguntarnos cosas. ¿Realmente Dios está a mi lado? ¿Realmente Dios es justo? ¿Realmente Dios es bueno? Y yo creo que la parte bíblica que nos recuerda esto son los salmos. O sea, tú ves los salmos y te acuerdas ves cómo los salmistas le dicen, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? O Habacuc diciéndole a Dios, Dios, ¿acaso tú eres injusto? ¿Por qué hay tanta maldad alrededor mío? Vemos también aparentemente contradicciones en ciertas enseñanzas y tenemos quizás dudas más intelectuales, no tan existenciales como la que acabo de decir. O también preguntas culturales que retan nuestra fe. Y ahí viene también lo que dices tú de los líderes, ¿no? Que a veces nosotros como líderes en la iglesia podemos decir, no podemos dar espacio a la duda porque tenemos que tener una respuesta ya. Y no le damos tanto espacio a la reflexión, no le damos tanto espacio a, hay que escuchar otras partes. Cosas las cuales vemos en el libro de Proverbios son cosas positivas. El ser tardos para hablar, el ser... buscar la prioridad ante todo, el de escuchar al otro para tratar de absolver estas dudas. Creo que también una de las maneras más comunes en la cual llegamos a cuestionar sobre nuestra fe, de llegar a decir, Dios, ¿dónde estás? Si en verdad tú existes, ¿dónde estás? Y es en las circunstancias difíciles que llegamos a pasar. Una muerte cercana de un familiar, de un amigo. Hermano, es completamente normal hacerse esas preguntas. Pero mucho habla de dónde está puesta tu fe en la respuesta que vayas a obtener. Porque si tú empiezas a preguntar
hey, Dios, ¿por qué? ¿Por qué te has llevado a esta persona a la que yo amaba? Aún no era su tiempo. Creo que como reacción inicial es completamente normal. Ahora bien, el llegar a aceptar y entender un poco más la soberanía de Dios en esos sentidos no solamente fortalece nuestra fe, sino que la enriquece también. En maneras tan simples de decir, confío plenamente en el plan de Dios y no tengo que tener una respuesta para todo. Y sabes que ahí me recuerda mucho a este personaje que va donde Jesús y le pide un milagro por su hijo. Bueno, Jesús le dice, para el que cree todo le es posible. Y él le responde, sí, creo, ayuda mi incredulidad. Esa frase, sí, creo, ayuda mi incredulidad, habla de una fe que no es perfecta, pero es una fe que confía en la incertidumbre, confía durante la duda. Y muchas veces, y esto lo conversábamos con unos hermanos en mi iglesia la semana pasada, se siente que en la iglesia se tiene la expectativa de que tienes que tener una fe a prueba de dudas. Y que si no tienes esa fe a prueba de dudas, pues tienes una fe muy débil, que no puede acceder a los milagros del reino. O que una fe que no te va a llevar a ningún lado. Pero cuando vamos a la palabra y vemos, por ejemplo, a este personaje, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad y ocurre el milagro, es porque los milagros o las cosas buenas en la vida no se basan en cuán fuerte es nuestra fe a partir de nuestra propia fuerza, sino que es una fe que está dispuesta a dudar y en la duda confiar en el Señor. Yo creo que es como el caso de Pedro. El caso de Pedro caminando sobre el agua. En un inicio, él tenía la fe de creer en Jesús y se para sobre el agua. Da unos pasos y ¿qué pasa? Empieza a ver la tormenta y empieza a hundirse. Y cuando empieza a hundirse, grita, Señor, ayúdame. No, tira su mano. En eso vemos una fe que duda, pero que aún cree. Que es, me estoy hundiendo porque dejé de confiar en el Señor, pero aún confío en el Señor lo suficiente como para extender mi mano y decirle, Señor, ayúdame. Porque no desconfío completamente de Dios. Entonces, cuando vengan esas dudas de por qué aún mantengo este hábito de pecado, ¿acaso Dios no es poderoso para salvarme? Dios, ayúdame. Porque fuera de ti no tengo nada más en esta tierra. ¿A dónde más voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa frase de Pedro también, a mí personalmente me ha ayudado muchísimas veces. En épocas de duda, en épocas de, digamos, tentación ante el mundo y todas las cosas que el mundo habla, decirle al Señor, Señor, pero ¿a dónde más voy a ir? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. O sea, fuera de ti, yo sé intelectualmente, las demás respuestas no hacen sentido. Pero en ti hay vida. En ti hay palabras de vida eterna. Y yo creo que esas palabras, en medio de la duda, ayudan muchísimo. Como cristianos, nuevamente, podemos esperar tener dudas. Pero, como una vez escuché a una amiga que decía, lo malo no es tener dudas, lo malo es quedarse en ellas. Y abrazarlas como si fueran verdades. Porque las dudas nunca son verdades. Las dudas simplemente son preguntas que aparecen. Creo que a través de esto llegamos a ver 3 siguientes puntos. El primero, que es algo que enfatizamos bastante, que es no evites las dudas. Uh-huh. Creo que hay que confrontarlas con honestidad y humildad. Al hecho de decir, no sé. O sea, sinceramente no tengo ni la menor idea cuál es la respuesta para esto. Padre, ayúdame. Vengo ante ti. En ti es donde quiero encontrar respuestas. Después, creo que algo bastante importante, donde es peligroso, pero creo que aún así es bastante importante, que es buscar consejo de otras personas, de otros líderes que sean maduros en la fe. No, y lo digo con honestidad, no de tu amigo que probablemente está pasando lo mismo que tú. Puede ser tu amigo a quien le cuentas las cosas, pero
está pasando por la misma situación que tú estás pasando. Entonces, creo que allí es donde uno madura también y decir, tengo que ser vulnerable. Tengo que ser vulnerable ante otras personas, ante mis pastores, ante mis líderes, ante mis padres, ante mis familiares. No sé con quién sea que tú tengas más confianza, pero es normal dudar. Busca el consejo. Pero también algo muy importante, y plataformas como ChatGPT, como Google, como Wikipedia, como Internet en general, investiga. Uh-huh. No haga simplemente la pregunta, no sé, ahorita se me ocurre. ¿Cuál es el argumento cosmológico de Kalam? ¿No? Que por cierto, búscalo, muy interesante. Sí. Pero no es simplemente encontrar la respuesta rápida. Investiga y entiende el concepto. Porque si no, simplemente vas a ser una repetidora de todo lo que tú sabes, de todo lo que tú has leído y te has memorizado, pero no has vivido. No has creído con tu corazón. Uh-huh. El mismo corazón que Dios te da para creer. En eso también creo que podemos entender que la duda es bastante importante para creer y tener una fe mucho más fundamentada en Cristo. Yo diría que ahí se resume todo lo que hemos hablado. Que la duda es una genial oportunidad para crecer. Si hay una pregunta que tiene una respuesta verdadera, esa respuesta te va a llevar a Cristo de todas maneras, porque Él es la verdad. No hay que tenerle miedo a las preguntas, no hay que tenerle miedo a las dudas, porque si la enfrentas y encuentras la verdad, lo único que vas a encontrar es a Cristo. Y por eso la fe se mantiene firme. Gracias por escucharnos en este episodio acerca de la duda.